De inmediato, rueda para todos ustedes. Migración sin metaverso. Un resumen de noticias, análisis y entrevistas apartados de la fantasía. Mostramos el día a día con toda la precisión y crudeza, cómo se ocurren los hechos. Plomo comunicacional. Todo ello bajo la conducción de nuestro director, José Antonio Lares Fermín, CNP 854. Bienvenidos. Amigos de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con Reporte Confidencial y con Virne Corporation, vamos a conversar con William Santana en su segmento de todas las semanas, Diplomacia a su alcance. Bueno, es inevitable, es obvio que hablemos del caso de Rusia, el revés de sus mercenarios, o sea, una jugada táctica, una escaramuza más. O sea, nos están engañando en nuestras propias narices. Esto se puede transformar en cualquier momento en un ataque desde otro ángulo, mucho más agresivo que el que conocemos hasta ahora. No sabemos. O sea, nadie clarificó eso y es un tema que se puso de manifiesto de la noche a la mañana y se ha disipado también en el tiempo. Hay noticias que impactan más que esto y pasan semanas y semanas y el tema sigue allí, pero yo estoy revisando las redes y todo el mundo ha odiado al tal mercenario al grupo Wagner, y los demás no se han expresado con la claridad de vida tampoco, ni los propios Estados Unidos. ¿Cómo analizamos este evento? Buenos días, José Antonio. Bueno, efectivamente lo que tú dices es cierto, y más cierto aún la incertidumbre que hay. La incertidumbre mundial, porque esto no es un asunto doméstico de Rusia, esto es un asunto que puede mover el tablero del escenario internacional dependiendo del curso que tome. Lo que estamos viendo hasta ahora, pues, como te digo, lo noticioso ha sido efectivamente esto, un grupo paramilitar que se ha sublevado en contra de Putin y pues ha quedado demostrado que hay por lo menos una fragilidad dentro del sistema político ruso, puesto que las Fuerzas Armadas no actuaron con la contundencia que debieron haber actuado desde un primer momento cuando Putin da ese mensaje donde los califica de traidores y que han dado una puñalada en la espalda. Pues Putin aparece solo, cosa que es inusual. Tradicionalmente nosotros hemos visto que en estos casos un presidente tiene detrás de sí a 4 comandantes: el comandante de la Marina, el comandante del Ejército, el comandante de la aviación y el de la Guardia Civil. Eso no se vio en este caso. Putin estaba absolutamente solo. Eso es lo que transmite al resto de la comunidad internacional. Es la gran duda: ¿el ejército está contigo o no está? Así de simple. Y esa duda a la comunidad internacional es aún mayor dentro de su territorio, pues. Los ciudadanos no saben a qué atenerse, no saben, bueno, y eso fue evidente, pues en Moscú había un estado de alerta por terrorismo, una especie de como lo que se preveía como una especie de conmoción interna de un inminente ataque a Moscú, donde está la sede del poder, y se tomaron todas las medidas, excavaciones, tanques, camiones para obstruir las vías, bueno, el escenario de un enfrentamiento bélico a gran escala. Eso fue lo que vimos, eso fue lo noticioso, y más noticioso aún, yo creo que el inesperado giro que dio todo esto, pues que se dice que Prigozhin se fue a Bielorrusia, ya Putin todavía no se sabe dónde está. Es un panorama todavía confuso y es difícil hacer un análisis, como dicen, con los movimientos en pleno desarrollo. Pero dice Putin, yo retiro la acusación de traición. ¿Cómo se explica? Pues si fue traicionado, evidentemente, sin duda alguna. Pero él retira los cargos. Eso es lo mismo que el ELN se alzara contra Petro y Petro diga, retiro los cargos. Bueno, fíjate tú, eso revela a un mayor fragilidad interna, como te dije, eso revela a una mayor debilidad de Putin, un hombre que dirige un país, y un país como Rusia, con poderío nuclear,
como potencia militar, no vamos a decir potencia económica, pero militar sí, pues el país que más ojivas nucleares posee en el mundo, pues que se vaya a retractar en cuestión ni siquiera de un día, horas, ¿no? En horas. Eso es algo eh, que, vamos a decir, dentro del mundo occidental es poco entendible. La primera Probablemente, impresión fue pagarán la traición. Después dijo retiro los cargos. bueno, efectivamente así es. Entonces, eso para el mundo occidental no cuadra dentro del pensamiento que se tiene acerca de cómo se manejan este tipo de situaciones del gobierno. Y el caso es que todos los analistas pues coinciden en que aquí hay más preguntas que respuestas, pero sin embargo, si nosotros vamos un poco más allá a buscar información acerca de lo que ha sido pues la sociedad y la política rusa hasta estos momentos, yo creo que eso nos da una mejor comprensión, José Antonio. Y te lo digo por lo siguiente, la sorpresa que causa es que un grupo mercenario haya puesto en jaque, haya puesto, como dicen allá en Rusia, de rodillas a un presidente. Este no es un grupo mercenario, esto es mucho más que eso. En Rusia hay grupos mercenarios y casi todos identificados con la ideología nazi. Incluso Wagner, porque el mismo nombre de Wagner viene del mismo músico que fue el preferido de Hitler cuando organizaba sus eventos, sus paradas militares en Berlín. Bueno, el caso es que aquí lo que se está poniendo en evidencia es que Wagner es mucho más que unos soldados, como se hacen llamar ellos los músicos, mucho más que unos soldados que fueron por dinero, porque son mercenarios, o porque les dieron una libertad condicionada, creo yo, para que fueran a combatir en Ucrania. No, esto es una organización criminal a gran escala que viene operando desde hace muchos años con la convivencia, con el apoyo del gobierno ruso, y esto es global, es una corporación criminal global. Y cada vez se Se tiene llegó a más. decir inclusive que en un momento dado un grupo de ellos estuvo en Venezuela, de alguna manera enviado por Putin para darle seguridad al régimen cuando tenía muchas acciones en la calle, ¿no? En contra. Se llegó a Bueno, decir eso. O sea, fíjate tú, de esas magnitudes, entonces. ¿Sí? bueno, fíjate tú, Antonio, vamos a ir un poquito más, vamos a ir de lo global a lo particular, vamos a hablar de Latinoamérica y de Venezuela. Pero para terminar de comentar el caso de este grupo, este es un grupo que no solamente tiene el uso de las armas como se ha visto en cantidad de países africanos, se ha visto en el conflicto de Siria, que es de donde provienen las diferencias con la cúpula militar, específicamente con el ministro de Defensa, porque hay hubo incidentes de lo que llaman fuego amigo, donde ellos perdieron tropas en Siria y le tumbaron un helicóptero. Desde allí vienen los problemas personales ya entre Prigozhin y Shoigu, el ministro de Defensa. Pero, sin embargo, el asunto más importante es que Rusia se sostiene, o el poder de Putin se sostiene en dos pilares, que son el pilar militar, que allí te incluyo todas las agencias de inteligencia, porque todos estos organismos de seguridad están muy implicados, incluso hasta los niveles de la diplomacia, porque los diplomáticos rusos son espías. Y el otro poder son los oligarcas. Prigozhin tiene las dos cualidades. Está en ambas partes porque es una formación militar ilegal para actuar dentro de Rusia, pero sin embargo legal para actuar con los propósitos que tiene Putin dentro de su política exterior, e incluso puede tener hasta independencia propia, como son los casos en Sudán, en Chad, en la República Centroafricana y probablemente incluso en Venezuela. Pero perdóname, pero la comunidad internacional, los organismos multilaterales, la ONU y todo lo demás, consienten que este tipo de grupo actúe con la beligerancia y con la amplitud que le da la gana, o sea, sin que se pueda hacer cuestión. Acuérdate que ellos como grupo paramilitar no obedecen a ninguna ley, ellos obedecen. Sí, pero se les está vinculando directamente con un gobierno, con un Estado.
Claro, pero o sea, es que tenemos que partir de la base, José Antonio, de que el gobierno de Putin es un gobierno mafioso. O sea, Exactamente. y eso lo ha sido, no solamente Putin, eso ha sido una constante dentro de la política rusa. Las mafias rusas, eso ya es algo cotidiano, eso no es algo extraordinario, eso no es algo que asombre. Con ese conocimiento es que ha existido el trato con Occidente, de que se sabe de que allí hay mafias de todo tipo. Y hay mafias que son sumamente poderosas, lo que llaman los oligarcas, y este, y eso es lo que distingue a la política rusa de otros estados. Por eso es que te digo que para el mundo occidental, que en este momento es reaccionando, no fue proactivo cuando desde el momento de que se estaba anunciando la invasión a Ucrania, hubiese tomado medidas porque se pensó que era un hecho, no se le dio la credibilidad total a las palabras de Putin. Entonces, las consecuencias se están viendo ahora, las consecuencias se están viendo para el mundo occidental y se están viendo para Putin. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que ahí suceden dos cosas. El hecho, si Putin llega a perder el poder, bueno, muy malo para él, pero también puede ser muy malo para Occidente, porque ¿quién lo va a suceder? Una persona como Prigozhin, un disidente del ejército ruso que pudiera ser el viceministro de Defensa, que estaba reunido con Prigozhin en una esquina, así como si fuesen dos compadres. O sea, ¿qué mensaje transmite eso? De que el ejército está dividido. El ejército no actúa frente a un grupo de mercenarios. ¿Por qué? Porque esos mercenarios son el poder. No visible para Occidente, pero sí es visible para los rusos. Y te lo digo porque esta corporación criminal que se llama Wagner. Discúlpame, pero como que me ahogué con la saliva porque es que estoy atorado de ver que esté ocurriendo algo tan descomunal desde el punto de vista de un Estado y que la institucionalidad mundial, o sea, esté atrapada en esas redes. Porque a los gobiernos rusos, si son mafiosos, los reciben en la Casa Blanca, los reciben en el Vaticano, los reciben en todas partes. Entonces, de alguna manera, está por encima de todo el mundo. Bueno, eso es una realidad que estamos viendo y yo no quisiera irme hasta un análisis más allá, que sería lo que sucede en el mundo actualmente, que es la gran diferencia entre gobiernos autoritarios y demócratas. La mayor parte del mundo es autoritario y eso es lo que nos distingue. Las dictaduras se distinguen por eso, las dictaduras se distinguen por un gran aparato propagandístico que queda demostrado que tiene una cantidad de componentes falsos. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba pensando, bueno, Rusia es la gran potencia militar con un presidente que manda lo que diga Putin, es lo que se hace. Y fíjate que en un momento todo ese castillo de naipes se cayó. Entonces, lo peligroso aquí es eso, pues que se dejó crecer una corporación criminal y que se sigue protegiendo. Esta corporación ha tenido que ver incluso con los ataques cibernéticos, ha tenido que ver con manipulación de elecciones, incluso hasta con las elecciones de Donald Trump. Este grupo tiene que ver con tráfico ilegal de minerales. Ahí está el caso de Venezuela, porque se dice que el grupo Wagner está en el sur de Venezuela, en el estado Bolívar. Sí. Tiene que ver con trata de personas, tiene que ver, porque ellos a través de Lukashenko transportaron cantidad de migrantes para introducirlos en Polonia, para introducirlos en los países que están en la franja de vecindad hacia Rusia con el motivo de desestabilizar, y eso fue antes del ataque de Ucrania. O sea, ellos crearon toda una cantidad de condiciones para que el ataque fuera favorable y fíjate que no fue así. Iban a resolver el ataque en una semana, luego que eran 15 días, luego que eran un mes. Acabaron con las fuerzas de élite rusas, luego mandaron a las tropas, luego mandaron a Prigozhin, que yo no sé cuántos hombres perdió porque ella estaba quejándose en ese famoso video. Sí. Entonces, todo esto está revelando una debilidad muy grande y el peligro grandísimo de que esta corporación criminal que está actuando de manera impune, y la impunidad pues se la acaba de bendecir Putin cuando lo está enviando a Bielorrusia. Pudiéramos pensar que es quitarse un problema encima, pero también pudiéramos pensar que es ponerle un problema encima más a Ucrania, porque desde la frontera norte, allí pues, Putin, Prigozhin pudiera lanzar ataques y eso sería terrible para Ucrania, tener dos frentes de batalla,
dos frentes de guerra y con dos países que, bueno, resulta que Lukashenko no era tan títere como se pensaba, resulta que Lukashenko tiene una cuota de poder que le ha otorgado Putin que le permite mediar, cuando esa palabra prácticamente no existe No dentro del existe. lenguaje diplomático mundial con Putin, porque Exacto. cuando se habla de mediación inmediatamente ya se sabe que se van a estrellar. Pero sin embargo, este hombre calificado de títere aparece salvador del gobierno ruso. Entonces, son una serie de factores que hay allí Por eso yo al que comienzo te decía que a mí no me extraña si aquí hay una jugada y mañana el ataque contra Ucrania es más virulento desde el otro sector, con los bielorrusos y los mercenarios estos allá combinados. pudiera esperarse, y fíjate tú los pasos hacia dónde van. Bielorrusia es un enclave que está sistemáticamente rivalizando con los países del Báltico y con Polonia, fundamentalmente. Estos países son miembros de la OTAN. Cuando allí se conjugan situaciones que pudiesen afectar desde el punto de vista bélico a estos países, la OTAN se va a tener que ver involucrada por su política de uno para todos, todos para uno. Esa es una política que mantiene la OTAN y es la base de la piedra angular de la defensa europea. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de todo esto que estamos viendo en un momento que puede ser favorable para Occidente? Inmediatamente puede que sea un revés, porque va a involucrar a Europa dentro de un conflicto, y ya ahí estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. Así de simple, José Exactamente. Antonio, porque eso no hay otro, eso no se le va a poner otro nombre que ojalá no suceda, porque eso lo lamentaríamos todos, incluso nosotros los latinoamericanos y particularmente los venezolanos, porque nunca se sabe cómo derivan eh, este tipo de situaciones, pero allí están planteadas. Eso es lo preocupante. Preocupante es tener un Estado inestable desde el punto de vista del poder político, con un arsenal nuclear que, como te dije, es el más grande del mundo. Sí, y por eso yo te mostraba la preocupación, porque después que ocurrieron estos eventos de 48 horas apenas, o sea, no he visto trascender análisis verdaderamente profundo. Yo creo que nosotros aquí hoy somos los que estamos tocando este tema con un poquito de preocupación. La gente lo vio como que, bueno, eh, Maduro le dio el apoyo a Rusia y se felicitó porque el grupo Wagner fue derrotado. Oye, pues si el grupo Wagner lo tienes tú adentro, está haciendo negocios también en tu país y en otros países más. Son mercenarios dedicados a eso no de ahora, en la guerra de Ucrania, sino de toda la vida, y enviados por el mismo Putin inclusive. Entonces, frente a este panorama, es por lo que yo me pregunto, o sea, aquí hay datos encerrados, todavía no lo sabemos, y yo espero ver en los próximos días análisis en esa dirección, como ese que tú estás iniciando hoy, porque la preocupación está latente, nada se clarificó, eso de que Putin haya sido blandengue de la noche a la mañana con este grupo, a mí no me convence, ¿entiendes? Y que lo haya enviado hacia donde está Lukashenko, menos, porque ahí entonces hay un fortalecimiento de otra fuerza más adversa a Ucrania con estos individuos a su lado. Entonces se conjugan esas dos fuerzas allí en Bielorrusia, y Ucrania está más expuesta, y el resto del continente también. Bueno, fíjate, José Antonio, que en los análisis siempre, en las conversaciones que nosotros tenemos todos los lunes, yo trato, en relación a estos asuntos globales, siempre de relacionarlo con nuestro vecindario. Sí. Eso, eso es lo que he tratado de hacer, y bueno, tú has convenido conmigo siempre en eso. Fíjate tú, que esto lo que puede develar es una cantidad de elementos que están dentro de Latinoamérica, y te voy a hablar específicamente del caso cubano. Cuba acaba de recibir recientemente una visita de Irán. Eso parece que hay un acuerdo de tipo militar. Hablamos imagínate tú lo que tenía un componente militar iraní, que los iraníes están muy aliados a los rusos, no solamente proporcionándole los drones famosos, sino que también pareciera que van a contribuir con tropas. Y los chinos Eh, igual, con supuestamente un enclave de espionaje. Exacto. Hicimos un programa sobre una base de espionaje chino. Acuérdate que todos estos son caimanes del mismo pozo. Todos están confabulados en
que en el mundo avancen las dictaduras, avancen sus proyectos políticos, sus proyectos geopolíticos, económicos incluso sus proyectos personales, porque dentro de un dictador siempre hay una ambición personal por trascender a la historia y esto es lo que nosotros hemos visto este, eh, permanentemente. Ahora, en el caso de Latinoamérica, que es preocupante, es que Cuba, con toda esta debacle económica que ha tenido, va a desfavorecer al continente por una razón, y es que ellos van a hacer, van a recibir cada vez más este tipo de influencias a través de triangulaciones financieras, a través de armamento, a través de bases espías, a través de cualquier cosa bueno, eso lo sabremos en un futuro, a través de cualquier arreglo que no va a ser en beneficio del continente, no va a ser ni en beneficio de la página de seguridad internacional, no va a ser en beneficio de los derechos humanos ni en beneficio del desarrollo económico. Todo lo contrario. Cuba va a seguir siendo como la especie de faro del mal dentro de Latinoamérica. Sí, se refuerza toda esta cooperación, entre comillas, de la que te estoy hablando, que es proveniente de China, Rusia e Irán. Venezuela allí, ¿cómo está? Pues fíjate tú, es la primera luz de ese faro del mal, llegas aquí, porque aquí es donde tiene correspondencia también. Aquí llegan los chinos, llegan los rusos, como tú dijiste, en una oportunidad, cuando aquella famosa Operación Gedeón, aquí fue muy noticioso de que aquí estuviese componentes del grupo Wagner, incluso salieron fotos de unos rusos en Cuartel Yuna. Venezolanos no eran esos catiritos. Y el caso es que, como tú dices, bueno, si vinieron con la quiesencia de Putin o por instrucciones, no, porque esto es un grupo independiente, pero porque Putin se lo solicitó y ellos convinieron, pues, y si lo tenemos aquí, ¿cómo quedan las cosas? Ahí está el punto. Esa es la gran interrogante para unos próximos programas. Vamos a seguir indagando porque para mí esto cada día se complica más. Gracias, William. Bueno, esperemos que no, Antonio. Esperemos que no. Pero nos vemos la próxima semana en otros de Farmacia a su alcance, a través de Radio Victorioso con Televisión. Gracias por tu tiempo. Claro que sí. Ok.